hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Buenos días, familia. Saludos, abrazos a todos, a todas. Y es un privilegio de nuevo estar alrededor de la palabra de Dios, reunidos como congregación y con esta responsabilidad de compartir una porción de la palabra. Espero que el Señor se agrade también en este tiempo y que sea conforme Él quiere. Tenemos para hoy Eclesiastés. Empezamos este libro de Eclesiastés. Tenemos los 4 primeros capítulos de los 12 que componen este maravilloso libro. Es un libro en el que podemos ver muy buenas y profundas reflexiones, no solamente para cristianos, sino también para no cristianos. Es decir, que es un libro y muchas citas de las que aparecen aquí, igual que en Proverbios, las escuchamos habitualmente. Es un libro que surge de la observación y de la experiencia de la vida. No hay más que observar la vida de lo que hemos ido andando. Y en este caso se piensa que fue escrito por Salomón, posiblemente en los últimos días de su vida, después de haber tenido pues una vida llena de avatares, de muchos privilegios, y conocemos cómo era, ¿verdad? Y Salomón llega a una conclusión al final de sus días. En cierto modo es un libro con un toque un poco pesimista, ¿no? Porque dice que todo es efímero, todo es pasajero, todo pasa. Todo esto que nos preocupa tanto, todo aquello que parece que es lo más grande, pues llega a la conclusión de que no hay por qué afanarse en las cosas. Sí es verdad que por los avatares del día, las preocupaciones, problemas con relaciones con la familia, con los amigos, con el trabajo, la salud, todo eso nos preocupa. ¿Cómo no nos vamos a preocupar? Pero también es verdad que no podemos encontrar casos de personas que les va bien el trabajo, tienen salud, no hay problema. Sin embargo, tienen carga, están preocupados, siempre están. Pero bueno, ¿qué es lo que te falta? Yo qué sé. Es una continua amargura. ¿Por qué vives así? Muchos de los libros de la Escritura perfectamente podrían asociarse a uno o varios conceptos con los que está íntimamente unido. Me explico. Si yo hablo del libro de los Hechos de los Apóstoles, rápidamente lo puedo vincular al Espíritu Santo. Si hablo de salvación, podría relacionarlo perfectamente con el libro de Isaías. Si hablo de amor, lo puedo vincular al Evangelio de Juan. El sufrimiento, el libro de Job. ¿Y este libro de Eclesiastés, con qué lo podría vincular? Pues con todo es vanidad. Todo es vanidad. Quizá en estas palabras, lo que se llama en inglés los keywords, las palabras clave, puede definir perfectamente lo que en este libro se trata. Y fijaros, porque casi la mitad de las veces que la palabra vanidad aparece en todas las escrituras, casi la mitad están en este libro, en Eclesiastés. Y cuando algo se repite en la palabra de Dios es porque es importante. Entrando ya en los puntos por los que quería pasar, por encima de todos los temas que encontramos en estos primeros 4 capítulos, quizás destaca uno por encima de todo, que es ¿qué sentido tiene la vida? Y aquí el predicador tiene una disyuntiva, porque por una parte nos dice que todo es vanidad, nada perdura, todo pasa, todo cambia. Entonces surge la pregunta, ¿qué hago yo entonces en estos días que me ha tocado vivir? ¿Qué es lo más importante que yo debo hacer en mis días cuando todo pasa? No va a haber memoria de nada de lo que haga.
y llega a la conclusión de que nada tiene importancia. Es más, en el versículo 17 del segundo capítulo llega a una conclusión dura, porque dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace bajo el sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y carga, aflicción de espíritu. Llega a esa conclusión. El sentido de la vida. Por curiosidad, en Google, ahora todo lo consultamos en Google, en Google he puesto el sentido de la vida y me salían casi 2.400, repito, 2.400 millones de referencias. Digo, bueno, voy a poner otra palabra por compararla, y puse la palabra Dios. Así, Dios, pum, le doy, y vienen 2.400 millones de referencias, o sea que está a la misma altura, prácticamente, lo podéis comprobar, y esto queda grabado, si hay tiempo lo podéis hacer. Y es que el sentido de la vida le preocupa a todo el mundo, no solamente a los cristianos, le preocupa a todo el mundo. ¿Qué sentido tiene la vida? Y se puede tener todas las necesidades cubiertas, porque cuando se está en un motivo de dolor, de aflicción, es verdad que uno se puede preguntar, pero bueno, ¿por qué tanto sufrimiento? Pero es que la vida te puede ir bien, sin embargo esa inquietud existe. Allí en casa tenemos, puerta con puerta, enfrente, vive un abogado que está muy bien situado, tiene su bufete, va bien, está bien situado, y en algunas ocasiones hemos coincidido en el ascensor, y siempre cuando me empieza a hablar es una queja de lo cargado que está de trabajo, lo mal que está de salud, tensiones, una queja continua. Y hablando un día con él, tuvimos pues casi una hora. Digo, pero realmente tú, ¿hacia dónde? Él sabe que nosotros estudiamos la palabra de Dios, le hice referencia a ella, y decía, mira, vale, yo respeto lo que tú, pero yo tengo un objetivo, que es el de acumular, cuanto más mejor, y a los 60 años me jubilo y ya tengo planes. Bueno, pues ya está. En la Biblia dice que más vale un puño lleno con descanso que dos con aflicción. No, ese es mi objetivo. Hace unos meses estuvo a punto de fallecer por el tema del COVID. Lo llamé, ya había vuelto a su casa, no le salía la voz del cuerpo y me dijo, Juan, le he visto las orejitas al lobo, como se suele decir. Digo, bueno, pues mira, ve planteándote hacia dónde vas, qué sentido tiene la vida. Pero yo quizá cambiaría la pregunta. ¿Qué sentido tú le estás dando a tu vida? Quizá eso sería más correcto planteárselo así. No de la vida en general, no. ¿Qué sentido le estás dando tú a tu vida, a la vida que te ha tocado tener? ¿Qué sentido le estás dando? Y claro, el sentido que le estamos dando a la vida, desde el punto de vista cristiano, nos la deberíamos hacer siempre a la luz de la palabra. A la luz de la palabra. El Señor nos dijo que nunca nos dejaría solos. De hecho, ahora hemos cantado la canción de Océano y nos dice el estribillo, que tu espíritu me lleve más allá de la frontera. Entonces, esta pregunta, ¿qué sentido tiene para mí la vida? Quizá desde el punto de vista cristiano no esté ni bien formulada. Es decir, la persona que confía en el Señor, que se haga esta pregunta, quizás el Espíritu Santo todavía no ha obrado como debiera en su corazón. Tenemos aquí un ejemplo que está en el capítulo 2 de lo que traíamos para hoy. Y Salomón nos describe una situación y nos dice, él no se privó de nada, y nos dice que tuvo en su corazón agasajar a su carne con vino, con retención de la necedad. Es decir, que si volvía a tropezar no importaba. Otra vez. Engrandeció su obra, edificando casas para él, plantando todo tipo de árboles, estanques de agua, compró siervos, tuvo más ganado que nadie, que tuvo antes en Jerusalén, amontonó plata y oro. En definitiva, dice en el versículo 10, no negué a mi corazón ninguna cosa que desearan mis ojos.
ni aparté mi corazón de placer alguno. O sea, a todo lo que daba. Pero acaba de una manera muy triste, porque dice, miré yo luego a todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Y en este mismo capítulo, un poquito más adelante, continúa con otra muy buena reflexión, y es, al final, por causa de lo efímero de la vida, voy a tener que dejar aquí un montón de cosas para que venga otro y lo disfrute. Cuando ese que venga a disfrutar eso, no tiene ni idea de todo lo que yo he tenido que hacer para conseguirlo. O sea, todavía más carga a lo que ya tenía en su corazón. ¿Y por qué hizo esto Salomón? Si en Deuteronomio 17, cuando Dios mismo da las pautas que debería tener que seguir un rey, a pesar de que el Señor no quería que hubiese reyes gobernando, pues le dice que no amontonaran plata y oro. Era una de las normas. Sin embargo, Salomón lo hizo. ¿Por qué Salomón hizo esto? ¿Por qué lo hizo? Sin duda ninguna nos estamos aquí dando cuenta que el Espíritu Santo no estaba dirigiendo lo que era la vida de Salomón. No lo estaba dirigiendo porque no estaba siguiendo los consejos que el Señor daba. Y el consejo del Señor es muy claro. El materialismo es un error. Es un error. Mateo 6 nos dice así. 6, versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, mañana se echa en el heno, Dios la viste así. ¿No hará muchas más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas busqued primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día con su propio mal. Los consejos del Señor, qué buenos son, qué buenos son. ¿Qué sentido yo le estoy dando a mi vida? Yo puedo contar la experiencia que he vivido. Hasta hace 11 años nosotros no conocíamos nada de la palabra de Dios. La palabra de Dios entró hace 11 años en mi casa, mi bautismo hace 8, y hasta esos 11 años, esto me ha servido también para recapitular un poco. Hasta esos 11 años, pues llevábamos una vida más o menos normal en casa, tenemos nuestros trabajos, mi mujer es profesora, yo también, pero yo tenía una vida paralela, en el sentido de que también me he dedicado durante años a preparar futuros profesores. De hecho, muchos de los que tenemos ahora en el instituto los he estado preparando. Y eso era una cantidad de tiempo enorme. Compensaba económicamente, un sobresueldo mucho más alto que el que tenemos de profesor. Pero ¿qué ocurría? Ocurría que estaba absolutamente cogido de tiempo en una carrera que no sabía muy bien hacia dónde me iba a llevar. Desde que vas conociendo la palabra de Dios, poco a poco eso se va apartando, le vas dedicando cada vez menos tiempo a eso y más tiempo a la palabra. Van en sentido opuesto, a la inversa. Y yo me pregunto, ¿qué sentido le estaba yo dando a mi vida? ¿Estaba queriendo acaparar más de lo que realmente necesitaba? Porque la palabra te empieza a hablar y te dice, ¿pero a dónde vas?
¿A dónde vas? Tienes tu familia, tienes tus hijos, ¿a dónde vas con todo esto? Y le vas poniendo freno. ¿Qué sentido tú le estás dando a tu vida? ¿Qué sentido yo le doy a mi vida? Dejo esto un momentito aparcado, ahora volveré, porque también es verdad que hay muchos versículos cargados de sabiduría y de los que quizá haya que hacer mención. En capítulo 1, versículo 9, donde se nos dice, nada nuevo hay bajo el sol. Todo se va repitiendo, son ciclos que van apareciendo. Las cualidades, las virtudes, la moral humana, no es nada nuevo. Todo ha sido ya, a un nivel, a más nivel, a menos nivel, de una manera, de otra, pero todo sigue siendo igual, nada nuevo bajo el sol. La maldad humana sigue siendo la misma, los depravados, la escasez de valores. En el capítulo 2 se nos habla también de ¿para qué quieres afanarte tanto en los trabajos? ¿Qué quieres? ¿Dejar una gran herencia para los que vienen detrás? Cuando posiblemente la disfruten aquellos que ni te han podido conocer, y tengo algunos casos ahí que son muy llamativos, personas que ni te han conocido y son los que pueden ser los que disfruten todo tu esfuerzo. Y en el capítulo 3, ese primer versículo donde se nos dice, todo tiene su momento, y durante un momento, quizás ahí también esté la madurez espiritual, el saber esperar las cosas. No hay mejor cosa que hacer bien en la vida. Versículo 12 del capítulo 3. Jesús es nuestro referente. ¿Qué hizo mientras estuvo entre nosotros? Hacer el bien a su prójimo y en ese momento, no posponer las cosas. Versículo 22 del capítulo 3. Disfruta del trabajo. Disfruta de tu trabajo. Pero es que mi trabajo es muy duro, me supone mucha carga. Búscale el encanto, que seguro que lo tiene. Seguro que hay algo que te puede... búscale la parte positiva, que te va a venir bien. Te lo dice la palabra de Dios. No despiertes envidia contra tu prójimo. Versículo 4 del 4 capítulo. Es el último mandamiento, no codiciarás. Y más vale, como decía, un puño lleno con descanso que dos lleno con aflicción de espíritu. Versículo 6 del capítulo 4. Muy bien. Si miramos la definición de vanidad en el diccionario de la Real Academia Española, nos dice que vanidad, la primera acepción, es persona, o vanidosa, persona creída y entendida en todo, no se le escapa nada. Podríamos vincularlo perfectamente a orgullo, a soberbia, a aparentar lo que no se es. Y aquí el significado que se le da a la palabra, y se entiende muy bien, que es vanidad de vanidades, como que todo pasa, nada es importante, todo pasa. Pero ¿y si sustituimos esta acepción? La sustituimos e interpretamos vanidad también como orgullo, como soberbia, como creerse más de lo que uno es. Os digo una cosa, vienen a encajar muchas cosas también de lo que nos dice la palabra de Dios. La vanidad, el aparentar lo que no se es, el creerse más de lo que uno es. Hermanos, a cada uno nos ha tocado vivir de una manera, unas circunstancias laborales, personales, de salud. Y tú dices, bueno, ¿y por qué me ha tocado a mí esto? Realmente yo no lo he buscado, esto me ha sobrevenido, a veces incluso la genética que uno tiene. Hay enfermedades que sabemos que uno tiene más predisposición. ¿Por qué? Porque lo has heredado. ¿Por qué me ha tocado a mí todo esto? Bien, algunos lo llaman suerte. Bueno, en el Salmo 16 dice que la suerte, mi suerte, la sustenta Dios. Así lo menciona, mi suerte la sustenta Dios. Y es verdad que hay cosas que yo no puedo controlar. Y voy a ir ya terminando. Hay cosas que yo no las puedo controlar, porque son factores externos que me afectan. Yo no puedo controlar mi genética. Yo no puedo controlar que en mi trabajo haya un jefe que me está haciendo la vida imposible. Yo no puedo controlar que los problemas en mi casa hayan llegado de una manera totalmente sin esperarlo. Yo eso no lo puedo controlar, pero yo os voy a decir una cosa, Dios puede intervenir en tu vida.
¿Ah, sí? ¿Cómo? Pues te lo voy a decir. Esos problemas están ahí. Pero ¿cómo los gestionas? ¿Cómo vives el día a día con ese problema? ¿Cómo estás tú gestionándolo? Porque en la palabra de Dios se nos dice que todo el que confiesa el nombre del Señor recibe su Espíritu, y el Espíritu es el que te guía. Ahí interviene Dios en tu vida. ¿Cómo encajas, cómo aceptas esas situaciones que te ha tocado vivir? Y no es resignación nada más, ¿eh? Es escuchar lo que el Espíritu Santo te va diciendo. Te va guiando. De verdad, hermanos, escucharlo. Está atento a lo que el Señor nos va diciendo. Porque una misma situación, en la persona en la que el trabajo del Espíritu Santo se va notando y en aquella que no sabe nada de la palabra de Dios, la situación se sobrelleva de maneras muy, muy distintas. Porque la paz del Señor solo la da Jesús. Únicamente, esa paz interior que solo Dios sabe dar. Hermanos, lo cambiante, lo efímero es poco importante, porque todo pasa. Mira, si salimos ahí fuera y miras alrededor, tú dices, ¿qué es lo que ha perdurado aquí en el tiempo? Hace 1000 años, 2000 años, volviéndonos aquí a situar, si pudiésemos darle para atrás al reloj y nos colocasen ahí, posiblemente a lo mejor el monte ese no estaba ahí, el de los pinos, porque eso ha sido generado, o sí, o estaba, pero en vez de pinos había roca, o por ahí pasaba un riachuelo que ya no pasa, los edificios lógicamente no estarían, todo habría cambiado, pero hay una cosa que no ha cambiado. ¿Qué es lo que no ha cambiado? Si miras para arriba, el cielo. Habrá más nubes, menos nubes, serán de día o de noche, pero si tú coges la misma hora, un día despejado, aquí y hace, el cielo no ha cambiado. Qué metáfora, ¿verdad? Las cosas del cielo son las que no cambian. Y ahí es donde nos tenemos que fijar, en lo inmutable. ¿Cuál es el sentido que tú le das a tu vida, la que te ha tocado? ¿Cuál es el sentido que tú le das? Estos son deberes. Esto cada uno le tiene que responder, pero te voy a decir una cosa. En Romanos 14, versículo 12, te dice la palabra de Dios. Más o menos, parafraseando, haz lo que consideres, pero que sepas que sobre todo lo que hagas te va a preguntar el Señor. ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué vida te ha tocado vivir? ¿Qué sentido le estás dando a esa vida que te ha tocado vivir? Y finalizo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, con tu propio esfuerzo, ¿verdad? Aterrizó el pecado y eso fue lo que dijo el Señor. Pero fijaros lo que dice en Eclesiastés, capítulo 3 y versículo 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. El Señor intenta restablecer lo que en un principio Él planificó. Esta aflicción, esta carga por las cosas de la vida, esto en un principio no estaba planificado. Y Dios Padre quiere restablecer esa situación a través de Cristo Jesús. Él no nos deja solos. Él nos ha dejado el Consolador, que es el Espíritu Santo, para que obre en nuestras vidas. Y acabo con un versículo que nos lo encontramos en Eclesiastés 2:26, que dice: Dios da sabiduría, ciencia y gozo al hombre que le agrada. No olvidemos que el Señor está con nosotros. Nunca te dejaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
tenemos en Isaías. ¿Qué vida te ha tocado vivir? ¿Cómo gestionas esa vida? ¿Qué sentido le das a tu vida? Los factores externos no los podemos controlar. Lo que sí puedo es cómo vivo yo esa situación. ¿Cómo me tomo yo esa situación que me ha tocado vivir? Con la ayuda del Espíritu Santo, sin duda, que será una vida mucho más agradable y conforme a la palabra de Dios. Que Él nos siga ayudando y bendiciendo con su palabra. Amén, hermanos.